Hola, un saludo a todos. Mi nombre es Pepe Ábalos. Soy estudiante del Instituto de Estudios Superiores Eternity, en el cual estoy estudiando un diplomado en Comunicación y Teología. Y para la materia de Panorama del Nuevo Testamento voy a exponerles el tema del gnosticismo. Específicamente la palabra tiene su raíz en el griego, en la palabra gnosis, que significa conocimiento o ciencia. De manera más concreta podemos decir que se refiere a todo conocimiento de los misterios divinos de carácter elevado, reservado u oculto. Y por lo tanto podemos definir el gnosticismo como el conjunto de doctrinas que permiten acceder o que revelan tal conocimiento. Los aspectos claves que permiten identificar al gnosticismo como tal son tres. Estamos hablando de una doctrina filosófica o religiosa de carácter número uno sincrético. Esto es, tuvo su origen en la fusión de varias doctrinas o corrientes que originalmente pudieron haber sido incoherentes en su sustancia, pero que se fusionaron y dieron origen al gnosticismo. Específicamente podemos hablar del hinduismo, del budismo y de la filosofía griega, las cuales coincidieron de alguna manera en el puerto de Alejandría, en el antiguo Egipto, y alrededor del siglo IV es cuando puede situarse el nacimiento del gnosticismo. Entonces se puede datar en esa fecha aproximada y se puede situar en ese lugar específico. Ahora, contrastando esta situación del carácter sincrético del gnosticismo con la palabra de Dios, podemos ver cómo desde el principio Jehová advertía al pueblo de Israel de tener cuidado de no tomar los dioses ajenos y hacerlos propios. Entonces aquí encontramos el primer punto en el cual se hace divergente el carácter gnóstico del carácter cristiano. Tenemos después el carácter iniciático, que en la doctrina gnóstica es necesario ser introducido o iniciado para pertenecer a la congregación. Entonces esto crea la separación, incluso dentro de la misma congregación, de ciertas élites o rangos que van teniendo acceso a ciertos privilegios y a ciertos niveles de conocimiento o revelación. Contrastando este carácter iniciático con lo citado en la palabra de Dios, encontramos a nuestro Señor Jesucristo hablando en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, versos 7 y 8, diciendo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces ahí está la invitación que hace nuestro Señor, acercarnos confiadamente, y ahí está el carácter iniciático que nuevamente separa ambas tendencias. Ahora, por último, un rasgo final es el carácter esotérico que los gnósticos le infieren a su doctrina. ¿A qué se refiere el esoterismo? Propiamente a lo oculto, es decir, ellos tienen ciertas prácticas, ritos o técnicas tradicionales que hacen de su corriente una corriente sectaria, es decir, no toda la congregación tiene acceso al conocimiento, no todos comprenden de qué trata todo y hacen difícil el acceso a ciertos niveles de información que queda reservado a lo que citábamos antes, a los iniciados. Entonces este carácter esotérico ciertamente tiene un aspecto atractivo para algunas personas porque pueden ser llamadas a conocer lo oculto, pero volviendo a la palabra, buscando luz respecto al tema, encontramos nuevamente a nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8, versos 16 y 17, hablando de ello y diciendo que nadie enciende una luz para cubrirla con una vasija ni para ponerla debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz, porque nada hay oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Entonces son tres características que distinguen al movimiento gnóstico y son tres características que lo separan del cristianismo. Específicamente, ¿qué es lo que predica el gnosticismo? Bien, ellos infieren la existencia de un Dios superior, el cual es absolutamente incognoscible, inefable e indescriptible, por tanto que emana a otros dioses menores para tener relación con el mundo tangible, uno de los cuales, Sofía,
diosa de la sabiduría, concibe la creación del mundo y de nosotros los seres humanos en un sueño y se apasiona tanto que lo lleva a la realidad y es expulsada del pléroma o del universo divino y es insertada en el caos material, en donde se transfigura en Gaia, la diosa tierra, la cual termina siendo prisionera y cautiva de Demiurgo, un dios menor enloquecido de poder, quien se asume a sí mismo como el dios creador y que tiene un ejército de semidioses llamados arcontes, los cuales terminan haciendo prisionera a la tierra y a los seres humanos de su maldad y su perversión, manteniéndonos velada la realidad de las cosas y entenebrecido nuestro conocimiento. Gaia se disocia y se libera Sofía, regresa al pléroma, pide ayuda y el dios mayor decide insertar a su hijo unigénito, paralelamente a lo que proclama nuestro evangelio, y decía, inserta a su hijo unigénito en la creación material para traer revelación y conocimiento a los seres humanos. El punto aquí que nos separa nuevamente es que ellos niegan la deidad de Jesucristo, sino que ellos hablan de un hombre abducido o posesionado de este Dios menor, el cual simplemente viene, divulga el conocimiento y parte nuevamente abandonando el cuerpo material antes de la crucifixión. Y entonces la salvación viene al hombre por medio de la revelación del conocimiento, es decir, a través de que el hombre se conoce a sí mismo y es capaz de revelar su verdadera naturaleza y liberarse de la ignorancia, va entendiendo quién es, en qué se ha convertido, de dónde viene, y empieza a reconocer su emanación de Dios, empieza a reconocer a Dios y empieza a alejarse del mundo. De esta manera adquiere la certeza definitiva de su salvación y se descubre por derecho para toda la eternidad como un ser verdadero. Esta es la doctrina que ellos comparten. Ahora, ¿cómo fue que esta corriente filosófica o esta doctrina permeó en el cristianismo del primer siglo? Sabemos, hemos estado estudiando en la misma materia de panorama, que el evangelio en su principio se fue propagando de manera oral y ciertamente de la forma no más pulcra posible, sino que fue totalmente incontrolado, que la euforia y la alegría que generó la llegada del Mesías derivó en cierto cosa incontrolable, en la cual se montaron muchas disciplinas, entre ellas la corriente gnóstica. Específicamente hay un tema en el cual los gnósticos lograron influir en los cristianos del primer siglo, que se refiere a la paridad de fuerzas entre el bien y el mal, que ellos denominaban dualismo, o que se reconoce como dualismo. Es decir, el bien y el mal están en paridad de fuerzas, en medio está el hombre, en medio de esta batalla, y queda en él la capacidad de inclinar la balanza conforme a la toma de su decisión, dándole poder a uno o dándole poder al otro. Estamos hablando del bien, de la cosa material, del bien, de la cosa espiritual, y del mal, del aspecto material, de la carne. Entonces esto terminó derivando en el ascetismo cristiano, es decir, hubo cristianos que decidieron apartarse del mundo, vivir en cuevas y más tarde en una vida monástica, es decir, en monasterios, y apartarse de toda la situación mundana, buscando santidad y buscando pureza. Sabemos que esto es imposible porque nuestro propio cuerpo, es material y somos carne, y es imposible separar carne de espíritu. Sin embargo, empezaba ya a permear el gnosticismo en la religión cristiana, de manera tal que en la misma carta a los Colosenses, en el capítulo 2, verso 20 al 23, los colosenses son advertidos de que tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humilde y duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces hubo otro punto en el cual el gnosticismo influyó negativamente en la iglesia del primer siglo, que sucedió que empezaron a permear sus personajes intermedios. Es decir, en la doctrina gnóstica existen muchos personajes intermedios que consiguen o niegan favores a los seres humanos
y a los dioses de arriba mediante su intercesión. Entonces, estos dioses intermedios se fusionaron por ahí en algún momento con la iglesia primitiva, dando pie a lo que más tarde fueron los santos de la iglesia católica. Igual en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, verso 5, ya se advierte que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Otro punto negativo en el cual los gnósticos permearon a los cristianos del primer siglo es en la idea de que carne y espíritu no conviven, sino que son dos asuntos separados, de manera tal que algunos llegaron a la conclusión de que no era necesaria la santidad del cuerpo mientras se mantuviera la santidad y la rectitud del espíritu. Esto llevó al libertinaje y a la disipación y a una vida disoluta en todos los aspectos terribles que se pudiera ocupar el cuerpo. Nuevamente en la segunda carta a Timoteo se vuelve a advertir a la iglesia primitiva de que esta situación iba a suceder y que iba a haber amadores de los deleites más que de Dios. Finalmente, el tratamiento alegórico que los gnósticos daban a la palabra de Dios trajo que algunos cristianos del primer siglo también buscaran sentidos ocultos o mensajes sumamente espirituales en la misma palabra. Entonces, ahí nuevamente en el libro Apocalipsis se vuelve a advertir de que hay una consecuencia sobre aquel que quite o que ponga del libro de Dios. Entonces, estos son 3 puntos en los cuales el gnosticismo permeó de manera negativa en la iglesia primitiva. Entonces pasamos ahora a hablar del gnosticismo en la actualidad. Sigue existiendo la doctrina filosófica o religiosa como tal, sin embargo ha derivado en lo que se puede llamar neognosticismo. Se ha fundado la Fraternidad de los Rosacruces. Existe una derivación que es el movimiento raeliano internacional, que ya habla de ovnis y de extraterrestres. Está también la dianética o cienciología. Y ya más New Age, finalmente ha surgido lo que se denomina biomisticismo, es decir, la tierra y la naturaleza como un Dios viviente. Ahora, ¿cómo impacta todo esto en la propagación del Evangelio en este nuevo siglo? Al igual que en la iglesia primitiva, el cristianismo sigue siendo sumamente permeado e influenciado por las doctrinas gnósticas, porque utilizan la figura de Jesús, porque citan el Nuevo Testamento y porque entran y salen de manera muy precavida y tomando y llevando cosas de acuerdo a sus necesidades. Entonces podemos encontrar una tendencia a despersonalizar a Dios y que ciertos cristianos puedan ver a Dios como la vida o como el amor o como una energía o una fuerza intangible y no como una persona o 3 personas. Esto está previsto en la carta a los Hebreos en el capítulo 10, verso 31, en donde habla y dice que es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo, es decir, Dios vive, Dios existe y Dios es una persona. Ahora, también el gnosticismo empieza a influenciar a ciertos cristianos en cuanto a la intención de divinizar lo creado, o pandeísmo, en donde se habla de que Dios es todo, de que Dios es la sabia madre naturaleza, Dios es Gaia, que Dios es los astros, que Dios es el universo, que todo lo creado en general es Dios y que Dios está en todas partes, lo cual sí es cierto, pero Dios es una persona, volvemos a repetirlo. Y esto también está claramente especificado en la carta a los Romanos, capítulo 1, versos 21 al 25. Dice así: habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Al final, en el verso 24, dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Ahora, ha sido muy importante para mí tener este breve acercamiento a esta disciplina, porque de alguna manera me ha permitido identificar
los vacíos que he estado teniendo en mi vida como cristiano, y que he podido a lo mejor dejarme seducir por estas ideas que no suenan nada descabelladas, pero que ciertamente a la palabra y a la luz de la palabra son totalmente contrarias a la voluntad de Dios. Estoy sorprendido de cómo en torno a Jesucristo y a su palabra hay una constante acechanza, y cómo el mundo se cierne con toda su fuerza sobre la verdad y la justicia. Pero estoy todavía más sorprendido de la soberanía y la majestad con la que Dios trata estos asuntos. Me infunde mucho ánimo ver el inmutable valor y la eterna permanencia de la palabra de Dios ante los vientos de otras doctrinas. Y me gozo en saber que puede haber siempre una fuerza clara y fuerte en la cual confiar, que es la palabra de Dios. Quiero terminar citando el libro de Santiago, capítulo 1, versos 16 y 18, en donde cita y dice: amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Y finalmente citar la carta a los Gálatas, capítulo 5, versos del 7 al 9, en donde dice: vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama, porque un poco de levadura leuda a toda la masa. Muchas gracias y que tengan muy buen día. Hasta luego.